Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a pasar a otros asuntos. Solo recordarles que el pasado 22 de septiembre se informó que un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, allá en la Ciudad de México, atacó con una arma blanca a dos estudiantes y a un trabajador de esa institución, y después se supo que ese joven detenido había publicado en páginas de Facebook dedicadas a grupos incel pues una serie de expresiones violentas, machistas en contra de las mujeres. Son grupos de una subcultura conocida como incels o célibes involuntarios. Es un fenómeno que lamentablemente va al auge. Hemos visto ese tipo de ataques en otros lugares del mundo, pero ahora también aparentemente están ocurriendo acá en nuestro país. Y para hablar sobre esto, le agradezco a Natalia Rojas que tome esta llamada. Ella es coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de la Mujer de CLADEM, pero acá en México. Natalia, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo para ti y todo tu auditorio. Muchas gracias a ti por tomar esta llamada, Natalia. Pues queríamos hablar un poco a partir del caso de este joven detenido allá en la Ciudad de México que atacó a dos estudiantes y a un trabajador allá en la Ciudad de México, y de cómo leímos esta semana un reportaje que publicó CIMAC Noticias, que es una agencia de noticias hecho por mujeres sobre temas de feminismos, pues cómo advertía ese reportaje que hay un auge lamentablemente de este fenómeno, de esta cuestión conocida como los incels. Ustedes desde CLADEM, ¿cómo han visto esta situación, en particular ese caso, pero ya más en general el riesgo que puedan suponer estos grupos de violencia machista? Sí, pues bueno, primero decirte que desde CLADEM vemos con preocupación el alza de la violencia machista, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Y es importante entender la cultura incel y estos casos que han condicionado al país respecto a estos factores sociales y culturales que permean y que siguen permeando en las juventudes. Y bueno, una es el sistema patriarcal, este machismo que sigue arraigado en la sociedad mexicana, pero en las sociedades del mundo, estos estereotipos de género tradicionales que siguen estando muy presentes en las juventudes ahora con otros modelos, ¿no? Debido a las redes sociales, con otros nombres, quizás ya les ponen un modelo muchísimo más atractivo, pero siguen siendo estos roles tradicionales, ¿no? De la mujer como ama de casa, de los hombres como el proveedor, fuertes, etcétera. Y también estos roles y estereotipos, hay que dejarlo bien claro, pues generan presión, ¿no? Sobre las y los jóvenes en cumplir estos mandatos patriarcales de la masculinidad, el éxito en el amor romántico, sexual, ¿no? Que es justamente desde donde se cimenta la cultura incel, que es esta incapacidad real o percibida de establecer relaciones sexuales o afectivas con mujeres, y que a partir de ellos desarrollan pues estos discursos de frustración, misoginia, resentimiento. Y pues bueno, esto se ve todavía más exponenciado a partir de esta globalización digital, ¿no? El acceso que se tiene a las redes sociales por parte de las jóvenes y cómo se construyen estas narrativas a partir de las redes sociales y esta polarización también entre las y los jóvenes, que al final generan en su forma más extrema estos casos de violencia como el que mencionas. Y también otra cuestión en cuanto a este mundo de las redes sociales es que son una forma también donde aparentemente estos jóvenes resentidos, bien como señalas, y muy violentos, se ponen en comunicación entre sí, digamos, no sé si decir que hay una especie de organización entre estos grupos, pero ahí mantienen el contacto. Ese es un foco de riesgo también en Internet. Definitivamente, ¿no? Primero, decir que las redes sociales, los algoritmos, están canalizados a polarizar y radicalizar esos entornos digitales, ¿no? Y a partir de esta radicalización, esa polarización, pues también se da esta normalización de los discursos de odio, discursos violentos contra las mujeres, comunidad LGBT,
etcétera. Y bueno, esto también impacta directamente en esta percepción de la masculinidad, ¿no? En donde vemos también esta violencia incluso ejercida entre propios hombres, ¿no? En donde si no cumples con estos mandatos de la masculinidad, pues entonces también eres víctima de ataque, de violencia. Y pues claro que en este momento es muy importante desde Claven México, enfatizamos el rol del Estado y la obligación que tiene de regular el entorno digital. Es decir, los estados tienen la obligación de garantizar un entorno digital seguro, en donde los discursos de odio, la violencia de género no se normalicen ni se propaguen. No vemos actualmente una falta de legislación en cuanto a plataformas digitales, redes sociales, incluso el uso de la inteligencia artificial, y es urgente que México cuente con estos marcos legales actualizados que actualmente son insuficientes para atender esa problemática. Eso es importantísimo lo que estás subrayando. Esa falta, digamos, es una de las cuestiones que te iba a preguntar de cómo hacer frente a esta, que me parece es una amenaza que va creciendo de estos grupos como los incel. Ahí nos das una pista de esta regulación, que por cierto que no faltará alguno, si alguna vez se plantea regular estos discursos de odios, que salga a defender la supuesta libertad de expresión, que me parece que es una doble moral que es con la que juegan, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos grupos de extrema derecha, muchos de ellos vinculados a estos grupos machistas incel, que se argumentan para escupir todo su odio con el tema de la libertad de expresión. Así es muy importante recordar que ciertos derechos humanos no son absolutos, sino que pueden ser restringidos ante ciertas causales. Una de ellas es un estado de necesidad, ¿no? Que se ponga en peligro, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿no? Pero también está esta limitación, restricción que puede haber en los derechos humanos si transgredes los derechos humanos de las otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión, claro que puede ser restringida si en ese ejercicio de expresión dañas, incitas al odio, incitas a la violencia, ¿no? Y en ese sentido en México pues hemos tenido precedentes muy importantes en donde se ha restringido justo la libertad de expresión, particularmente por apología del delito, ¿no? En temas de violencia contra las mujeres y pues bueno, ese es un ejemplo de cómo se tiene que regular la normativa, ¿no? Actualmente en materia de violencia de las mujeres pues hemos tenido grandes avances, por ejemplo la ley Olimpia, ¿no? Que sanciona la violencia sexual digital, ¿no? Y un paso adelante que da el Estado mexicano para avanzar en regular la violencia que se comete en estos entornos digitales en contra de las mujeres, pero es muy importante pues seguir avanzando en esta normativa y sobre todo eso, garantizar los entornos digitales seguros que sabemos cada vez están más presentes, nuestra huella en la vida digital cada vez estamos más presentes y es muy importante pues contar con este marco normativo, con esas instituciones que también vigilen eso y sobre todo apostarle a la prevención, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando con la prevención de la violencia? Que cada vez vemos más casos en donde tanto las víctimas son niñas, adolescentes, como los perpetradores cada vez son más jóvenes, ¿no? Entonces eso preocupa y da a entender que no se está haciendo lo suficiente en materia de prevención de la violencia y sobre todo la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Eso es importantísimo y me parece particularmente muy triste que esté este fenómeno en auge, sobre todo entre los jóvenes. Yo, digamos, a veces he tenido la esperanza y todavía la tengo de que más bien las nuevas generaciones vengan a hacer digamos, a avanzar aún más los temas de los derechos entre todos y la solidaridad, pero bueno, está este fenómeno. ¿Qué más se puede hacer? Hablando del tema de la prevención, por ejemplo, en el caso de las madres y padres desde casa, ¿qué se puede hacer? También desde las escuelas, Natalia Rojas. Claro, pues bueno, primero creo que como sociedad tenemos que organizarnos y exigirle al Estado que haga lo propio. Porque claro que como sociedad, como padres, como familias podemos hacer, pero si no hay una regulación estatal, estos esfuerzos se quedan cortos, ¿no? Entonces debemos de exigir que se creen estos marcos normativos, pero también los gobiernos deben de exigir una transparencia algorítmica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se exija a estas empresas transnacionales que tienen muchísimo poder
económico, político, ¿no? Que realmente transparenten sus algoritmos, cómo están dentro de estas empresas garantizando esos entornos digitales seguros y que se creen estos mecanismos efectivos de denuncia y de eliminación de discursos de odio en la red y en los medios electrónicos y digitales. Y bueno, como familias, padres, madres, ¿qué podemos hacer? Pues estar informados, ¿no? Estar informados de estas problemáticas, que es una realidad que existe entre las y los jóvenes, estar en comunicación, ¿no? Crear estos lazos de confianza, de comunicación con las y los hijos. Si son niñas, niños, pues estar presentes, vigilantes de qué es lo que ven en redes, en qué foros participan. Es muy importante también contar con estas herramientas de control parental en caso de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, también desde las infancias, ¿no? Cada vez vemos a niñas, niños cada vez más pequeños accediendo a medios electrónicos. Entonces creo que también debemos de crear una cultura en donde establezcamos los límites, hasta cuándo una niña, un niño puede acceder a redes sociales, tener un perfil propio. No, creo que son partes también de esa sensibilización que como sociedad y responsabilidad que como sociedad, madres, padres, familias, pues tenemos al respecto. Pues son varios aspectos, pero urgentes, digamos, desde todos los ámbitos, particularmente lo que comentas, las garantías de parte del Estado y de los gobiernos para mayor seguridad. Natalia, si no hay correcciones, si no prevenimos desde ahora, el riesgo es de que aumenten este tipo de ataques como los que hemos visto recientemente. Desgraciadamente lo que vemos en redes sociales es esta polarización, ¿no? Una polarización de los discursos, una naturalización nuevamente de estos roles de géneros pues patriarcales, ¿no? Tanto de la masculinidad como de la feminidad, y que eso, la polarización, la radicalización, claramente lleva a la violencia, ¿no? Entonces es muy importante seguir fortaleciendo esas exigencias al Estado y sobre todo el Estado de Derecho, ¿no? El marco normativo, porque también eso lo vemos en la actualidad, ¿no? En los conflictos que están sucediendo a nivel global, esta erosión del Estado de Derecho, la erosión de los derechos humanos, y eso preocupa, ¿no? Porque es una herramienta fundamental para la rendición de cuentas de los estados y sobre todo el respeto de la dignidad humana de todas las personas. Así es, tienes toda la razón, Natalia Rojas. Muchísimas gracias por este contacto y la invitación a que sigamos en comunicación para darle seguimiento a este caso. Gracias. No, muchas gracias a ti, seguimos en contacto. Saludos, Natalia Rojas, coordinadora de CLADEM acá en México. Ya les vamos a volver a compartir como lectura ese reportaje que publicó el portal CIMAC Noticias, como señalando cómo el agresor allá en la Ciudad de México seguía esta ideología incel en la llamada machósfera, estos segmentos de el mundo digital donde se concentran los machistas, estas personas resentidas. Vamos a hacer una pausa, tenemos otra entrevista programada, compañeros.